En esta lección veremos dos ejemplos de cómo determinar si un problema de valores iniciales en forma de y' es igual a f de x, y con la condición inicial y de x sub 0 es igual a y sub 0 tiene una solución y si tiene una solución, si es única para ello. Aplicaremos el teorema de Picard sobre la existencia y la unicidad que se muestra a continuación, que indica si f de x, y dada por y', es continua y la parcial de f con respecto a y existe y es continua cerca el punto x, sub 0, y sub 0 dados por la condición inicial, entonces existe una solución al problema del valor inicial, al menos para x, en un intervalo pequeño y es único. Observe que hay dos condiciones para el teorema de Picard si se cumple la primera condición, es decir, si f de x, la y es continua cerca de x, bajo 0, y sub 0, entonces existe una solución, simplemente no sabemos cuántas soluciones hay o si es única y, si se cumple la segunda condición, sabemos que solo hay una solución o tenemos una solución única. Viendo nuestro primer ejemplo es posible resolver y' igual a x veces, y para y de 0 es igual a 0 si hay una solución. Si es único, primero debemos comprobar si f de x, y, que en este caso es igual a x veces y, es continua cerca del punto 0, 0 cuando x e y son ambos 0. Notan que el valor de la función es 0, que es un número real. Esto indica que f de x, la y es continua cerca o alrededor del punto 0, la 0 indica hay una solución al problema del valor inicial, y ahora comprobaremos la unicidad determinando si el parcial de f con respecto a y es continuo cerca del punto 0, 0, el parcial de f con respecto a y es igual a la derivada de x veces y con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da un parcial para f con respecto a y es igual a x y esto es continuo, cerca o alrededor de 0, 0, lo que indica que no solo tenemos una solución, sino que solo tenemos una solución o una solución única. Así que una vez más existe una solución n es única según el teorema de Picard. De hecho, y es igual a 0 es una solución. Para entender mejor ¿qué está sucediendo aquí? Veamos primero el campo dependiente para y' es igual a x veces, y el campo dependiente se muestra aquí a la derecha. Solo hay una función que pasa por el punto 0, 0 y encaja perfectamente en el campo lento, que de nuevo es la solución única de y es igual a 0. Tomemos el tiempo para resolver realmente el problema del valor inicial. Comenzamos por escribir y' igual a x veces y, ya que la y 510 es igual a x veces, y usando la separación de variables o escribiendo la ecuación diferencial en forma diferencial, tener 1 dividido entre y de, y es igual a x veces 510 integrando ambos lados de la ecuación. Tenemos un valor absoluto logarítmico natural de, y igual a x al cuadrado dividido por 2 más c sub 1. De la ecuación logarítmica como ecuación exponencial tenemos e elevado a la potencia de medio x al cuadrado más c sub 1 igual al valor absoluto de y. Al norte, en el lado izquierdo, tenemos una función exponencial que siempre es mayor que 0 y, por lo tanto, podemos eliminar el valor absoluto de la izquierda porque el exponente es una suma. Podemos escribir esto como elevado a la potencia de media x al cuadrado veces e a la potencia de c sub 1 e a la potencia de t sub 1 es solo una constante que haremos igual a c y podemos escribir la solución general como, y es igual a c veces e a la potencia de media x al cuadrado. Usando la condición inicial y de 0 es igual a 0, podemos determinar el valor de c sustituyendo 0 para y 0 para x y notamos que c es igual a 0 y cuando c igual a 0 obtenemos la solución única de y es igual a 0 y ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Es posible resolver y' igual a x dividido por la cantidad de x al cuadrado menos 1 para y de 1 es igual a 0 si hay una solución, ¿es única? El primer paso es determinar si f de x, la y es continua cerca o alrededor del punto 1, 0. En este caso, no es posible resolver la ecuación porque f de x, y es igual a x dividido por la cantidad de x al cuadrado menos 1, que no está definida en el punto 1, 0 porque cuando x es igual a 1 tenemos 1 menos 1 o 0 en el denominador, y sabemos que la división por 0 no estaba definida, así que continuamos y nos detenemos aquí porque sabemos no hay solución, no hay razón para comprobar la parcial de f con respecto a y para verificar que no hay solución. Sigamos adelante e intentemos resolver el problema del valor inicial porque tenemos y' es igual a una función de x, podemos intentar resolver la ecuación diferencial integrando ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la derecha, observe cómo necesitamos realizar una sustitución en u donde u es igual a x al cuadrado menos un diferencial, u es igual a 2x 510. Resolviendo x 510 dividimos ambos lados por 2, lo que nos da la mitad de u igual a x 510.
En el lado izquierdo de la ecuación solo obtenemos y de x, incluiremos la constante a la derecha. Al hacer el lado derecho en términos de u, reemplazamos x 510 por la mitad de u, dejándonos con 1 dividido por u como función del integrando. Integrando a la derecha tenemos un valor absoluto medio logarítmico natural de u más c, donde u es igual a la cantidad de x al cuadrado menos 1. Desde aquí, observe que el valor absoluto del logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 no está definido en x es igual a 1 porque el logaritmo natural 0 no está definido, lo que verifica que no hay solución al problema de valor inicial. Espero que esto te haya resultado útil.